¿Qué es? ¿Qué comes? ¿Y qué es? La locura segura. Ahí sí, como lo han visto, ¿no? Muy bonito. El presente trabajo hace parte de un proyecto impulsado en la clase de Memoria de la Universidad Pedagógica Nacional, del programa de Licenciatura de Ciencias Sociales en la ciudad de Bogotá, Colombia. Nuestra propuesta como grupo fue generar un documental capaz de rememorar, recordar, impulsar e incluso incentivar la preocupación de la memoria histórica a través del arte, reconociendo que el mismo arte en su individualidad tiene una importancia para la identidad nacional, en este caso para la colombiana, sin desconocer que este arte nacional también ha generado una importancia internacional. Desafortunadamente, tanto el cine como la fotografía son artes que han sido censurados, prohibidos y desfinanciados en el país. Este documental hace un llamado a la sociedad a preservar y luchar contra el olvido, no solo de su historia, sino de sus creaciones, pues el arte es de la sociedad y para la sociedad. Nuestro proceso fue seleccionar una serie de documentos que hablaran sobre el tema, para lo cual seleccionamos 10 en el arte cinematográfico y 10 en el arte fotográfico. De ahí recapitulamos la información necesaria sobre la parte teórica y por supuesto fue nuestro principal insumo para la búsqueda de piezas artísticas. Más adelante abordaremos tanto la parte teórica como la parte de la recolección artística. Enfocamos nuestro proyecto en el marco del conflicto armado, por ser uno de los hechos más característicos de la historia del país y por ser en gran medida fuente de inspiración para la creación artística. No podemos negar la influencia que tuvo la guerra en el arte. Como decía Manuel Silva Rodríguez, es como si la guerra hubiera constituido en Colombia un subgénero particular. En las piezas artísticas se escogieron una totalidad de 150 fotografías de diversos autores que más adelante serán expuestos. En la parte cinematográfica se escogieron alrededor de 60 películas. Toda esta información tuvo que ser organizada para luego ser seleccionada. Para finalizar, resultaron en este documental alrededor de 50 fotografías y 16 películas. No descartamos las demás fotografías ni las películas condenándolas al olvido, sino que éstas serán colocadas en el material didáctico que está referenciado al final del documental, donde podrán acceder a la totalidad de las películas que encontramos y por supuesto también a las fotografías. Más adelante abordaremos la historia resumida del conflicto armado colombiano para contextualizar el marco histórico en el cual estas piezas artísticas están. Cada película fue vista más de 3 veces para la selección de escenas, como también la constante selección de fotografías tuvo un proceso arduo y lento. Un grupo conformado por 4 personas hicieron esta propuesta. Presentamos ante ustedes todo nuestro esfuerzo por retratar desde la fotografía y el cine la memoria del conflicto armado colombiano, esperando que usted desee ahondar en el tema y dejarse deslumbrar por la sensibilidad de los artistas colombianos en un momento donde las emociones eran una mezcla agria en la boca. Debido a que nosotros creamos la propuesta y no nos basamos en propuestas hechas, la caracterización irá enfocada en los exponentes más significativos tanto del cine como de la fotografía. Por eso, es importante entender que el cine colombiano es como una gran familia, donde la generación pasa sus influencias a la siguiente. En este caso, para nosotros es importante rememorar la incidencia del Cineclub de Cali para la creación artística en el cine y por su apuesta a retratar la realidad del país. Y la importancia de Jesús Abad Colorado para la fotografía al ser uno de los fotógrafos que luchó contra el desinterés nacional. Que su exposición haya durado más de 3 meses y múltiples personas hayan visto sus fotografías representa un avance significativo en la incentivación del arte en la sociedad. A continuación se mostrará una entrevista realizada a Luis Ospina, donde narra la importancia del cine en la ciudad de Cali y cómo ellos, al ser hijos de esta generación, también aportaron al arte. El Cineclub de Cali debe ser importante no solo para las personas que estudian cine, sino para toda la sociedad. ¿Cómo? Presentarte. ¿Yo? Soy Luis Ospina. Ah, bueno. Soy Luis Ospina, cineasta colombiano.
En el cine había muy pocos referentes antes de que nosotros llegáramos. Es decir, Cali sí tuvo una tradición cinematográfica en la etapa del cine mudo. En Cali se hizo la primera película muda de largometraje, que fue María, inspirada en la novela de Jorge Isaacs. Pero ya al venir el sonido, bueno, en Cali se hizo la primera película sonora, que fue Flores del Valle, y también se hizo la primera película en color, que fue La Gran Obsesión, que se hizo a mediados de los años 50. A partir de ahí, el cine prácticamente desapareció de la ciudad de Cali. Entrados los 70s, en el año 71, comenzó esta colaboración entre Mayor y yo y Andrés Caicedo también, lo que después se vino a llamar como el Grupo de Cali, ¿no? Agarrando pueblo, escena A, toma 1. Acción. A partir de ahí, del año 71 hasta el año 91, el Grupo de Cali, o también le dicen Caliwood, produjo un cuerpo muy grande de películas, no solo documentales, sino películas de ficción, cortos y largometrajes. Fuimos un grupo de amigos y cinéfilos que tuvimos un cineclub, una revista de cine que se llamó Ojo al Cine, y trabajamos intensamente durante esos 20 años haciendo todo tipo de películas y todo tipo de temáticas, ¿no? Yo creo que de cierta forma nosotros nos inventamos una ciudad, o por lo menos fuimos en busca de una ciudad, porque justamente en el año 1971 en Cali se realizaron los sextos Juegos Panamericanos. Estos Juegos Panamericanos cambió completamente la ciudad. Cali, que era una ciudad pequeña, con mucha vida de barrio, algunas construcciones viejas, pues las fuerzas vivas de la ciudad decidieron volver a Cali una ciudad moderna. Los artistas de la ciudad, no solo los cineastas, sino también los artistas plásticos, los fotógrafos, nos pusimos a registrar esa ciudad que estaba cambiando, ¿no? Porque querámoslo o no, los documentalistas siempre estamos filmando lo que está en tránsito de cambio o en tránsito de desaparecer. Pues todo comenzó por el fin, pues yo trato de guardar memoria de ellos dos. También porque pues la película, entre otras cosas, no solo es sobre la amistad, sino también sobre la autodestrucción, ¿no? La destrucción a corto plazo, que pues es la de Andrés Caicedo, y la autodestrucción a largo plazo, que fue la de Carlos Mayolo. This is the way the world ends. Con lo que está pasando ahora, la película da un vuelco. Es decir, no es seguro que yo me vaya a morir, pero si no me muero, la película tiene que cambiar. Para mí usted es como al que le toca hacer eso, porque es que usted es el que queda de eso que fue y de lo que pudo haber sido. ¿Un noticiero o qué? Fueron recuerdos. ¿Usted sabe quién era Andrés Caicedo? No. ¿Usted tampoco sabe? No. Vamos. Hola, déjale la puta filmadera de video a toda hora que no lo dejen a uno divertirse. Mayolo, pero te estás matando, ¿te estás dando cuenta? Yo no sé qué es ser una generación. La generación se la inventan los libros, se la inventan las películas, se la inventa la muerte.
Ahora vamos a mostrar una entrevista de Jesús Abad Colorado, donde hace el retrato de los diferentes rostros de la guerra. En la siguiente parte escucharemos desde sus propias palabras el significado que tiene para él la fotografía. A veces la fotografía funciona como la noticia, o sea, es como la canción. Tu amor fue un periódico de ayer. Y no tenemos, digamos, una memoria fotográfica de tantos hechos de violencia. Yo he tratado de hacerlo desde la imagen y las exposiciones, porque me parece que la fotografía todos los días publicada en los medios y no contextualizada, no llevada a los libros o a grandes exhibiciones, ha hecho que se nos olvide demasiado lo que vivimos. Pero los reporteros gráficos en muchos lugares del país hemos dejado una memoria que hay que recoger, que hay que dejar en grandes exposiciones o llevarla a los libros, porque de eso se trata también la memoria, para poder educar a las nuevas generaciones, a los que hoy están creciendo. Y nosotros somos un país con muy poca memoria y que no sabe ponerse en la piel de los demás. Porque es que la fotografía hay que sacarla también de eso que tenemos en los medios y llevarla a otro tipo de espacios para que la gente se encuentre, para que la gente se mire y que entiendan que ese trabajo de memoria es un trabajo contra el olvido, que esos trabajos fotográficos o el periodismo se hace en clave de este presente, pero pensando en el futuro. Porque a las nuevas generaciones y a los que están creciendo, yo creo que les tenemos que decir, yo estuve ahí, yo fui testigo, yo dejé un testimonio de lo que sucedió y lo llevé no solamente a los periódicos y a las revistas, lo llevé a las salas de exposición y yo le tendría que decir, o a la academia o a la clase política del país, yo les tendría que decir, ¿ustedes qué hicieron? Porque nosotros fuimos testigos y como periodistas arriesgamos muchas veces nuestras vidas yendo a los lugares donde estaban pasando los hechos de ignominia y de barbarie. Porque yo trabajo mucho los sentimientos. Entonces eso me ha hecho, digamos, un ser mucho más humano, mucho más frágil también. Porque caminar con la gente y me preguntan, oiga, ¿y usted por qué tantos nombres? Aquí alguna vez publicaron el guardián de la memoria. Yo digo, es que yo no estaba haciendo clic con la punta del dedo, sino que cuando uno hace fotografía son pulsaciones del alma. Yo estaba acompañando una familia, un hombre o una mujer que está huyendo con sus hijos. Es una historia de vida que este país generalmente no conoce, porque no nos han enseñado. Solamente en los últimos años, y sobre todo después de la Ley de Justicia y Paz, los periodistas salimos a caminar para escuchar las historias, pero siempre le pusimos el micrófono fue a los gobernadores, a los alcaldes, a los presidentes, a los ministros, a los generales, a los comandantes de uno y otro grupo. Y ese ejercicio de ponerle el micrófono a la gente se nos había olvidado. Entonces yo desde que empecé en el periodismo aprendí a contar las historias, sobre todo con los nombres de las víctimas. Si el trabajo mío ante un auditorio de 20, 50 o 200 personas hace reflexionar a 2 o a 3, yo me doy por bien servido. Cuando estaba terminando periodismo en la Universidad de Antioquia, no trabajaba en medios y ya estaba montando mi primera exposición. O sea, para mí no solamente ha sido importante publicar a veces en algunos medios porque es necesario, pero mucho más importante es volver la fotografía un vehículo de la memoria. La historia de Caín y Abel. Un hermano
que mata a otro hermano. Y yo en Colombia no he podido saber quién es Caín y quién es Abel. Con cada tragedia yo de alguna manera me sentía morir. Mucha atención, a la guerrilla se toma la población de Granada en Antioquia. Y todos venían aquí jalando una bandera del movimiento de Re de Paz. Mira, una mujer vino a casarse en medio de la tragedia. Sé que perdonar es difícil, pero es necesario para reconciliarnos. Y si uno se propone, es capaz de perdonar. Que no es fácil, pero no es capaz de perdonar. Cada colombiano tiene una historia que contar. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Los fotógrafos en los que se basa el actual proyecto son Jesús Abad Colorado, nació en Medellín el 22 de abril de 1967, estudió comunicación social en la Universidad de Antioquia y es coautor de 2 libros. Primero, Relatos e imágenes, el desplazamiento forzado en Colombia, y segundo, La prisión, realidades de las cárceles en Colombia. Sus fotografías retratan las múltiples violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado colombiano, con la intención de visibilizar a nivel nacional e internacional los graves daños sociales, culturales y psicológicos perpetuados durante la guerra. En su exposición El Testigo reúne más de 500 fotografías en blanco, negro y color, muchas de ellas inéditas, donde recoge los pasos de este testigo tras la huella de muchas tragedias de la Colombia profunda. Capturadas entre 1992 y 2018, las fotografías narran historias y sucesos del conflicto armado colombiano, del desplazamiento y la reconstrucción del tejido social en diferentes regiones del país, convirtiéndose en denuncia de la realidad de las comunidades que deben asumir su existencia como un acto de resistencia. La segunda fotógrafa es Erika Dietes, la cual nació en Cali en 1978. Estudió Comunicación Social y Artes Visuales en la Pontificia Universidad Javeriana y realizó su maestría en Antropología en la Universidad de los Andes. Después de su obra Silencios, que consistía en retratar los testimonios de los judíos durante el contexto del nazismo refugiados en Colombia, vuelca su mirada en la situación sociopolítica del país e inicia un proceso que le pondrá en contacto con las víctimas del conflicto armado interno, las cuales harán desde entonces un aporte inimaginable a su trabajo, al tiempo que encuentran en él una vía para ser escuchadas. De este proceso hasta hoy surgen las obras Río Abajo, producida en el 2008, A Punta de Sangre en el 2009, Sudarios en el 2011, Relicarios, que se hizo entre el 2011 y el 2016, y Memento Mori, realizada en el año 2016, que se establecen ahora como un nuevo lenguaje de la violencia armada. Erika Dietes ha expuesto en significativos espacios como el Museo de Bellas Artes, el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, el Teresa Arte Actual en Ciudad de México y en distintas instituciones en Estados Unidos, España, Australia, Polonia, República Dominicana, Ecuador y Chile. Como tercer fotógrafo se encuentra Julio César Herrera, que es un fotoperiodista quien actualmente trabaja como reportero gráfico en el periódico El Colombiano, y a lo largo de su carrera y en su paso también por el periódico El Tiempo, ha retratado víctimas del conflicto armado, campesinos, indígenas, jóvenes, niños y personas del común que se encontraban en pueblos, veredas y corregimientos de todo Colombia, a donde llegaba para hacer fotografías de noticias e historias. Natalia Botero es comunicadora social y periodista. Actualmente trabaja como docente en la Facultad de Comunicación en la Universidad de Antioquia. Ha sido reconocida en el país, pues su trabajo queda plasmado en varios periódicos nacionales. Su tema de fotografía está relacionado con la memoria histórica, derechos humanos, mujeres y conflictos sociales, con enfoque especial
en la desaparición forzada. En el 2011 publicó Relatos de una cierta mirada, el acontecimiento, la fotografía y el sentido, junto con la cronista Patricia Nieto. En este libro se evidencia a través de la fotografía y los relatos el conflicto armado que ha atravesado el país. Álvaro Ibarra es un fotógrafo español, nacido en Bilbao. Tiene una amplia trayectoria en el mundo de la fotografía, pues se ha dedicado a retratar el conflicto armado en varios países del mundo, como Congo, Irak, Birmania, Afganistán, Darfur y Colombia, mostrando muy de cerca cómo cada uno de estos países vive el conflicto interno. En uno de sus libros, Macondo, Memorias del Conflicto Colombiano, publicado en el 2017, se presentan algunas de las realidades que dieron pie a la base del conflicto armado. También, según el autor, se aleja de la parte política y se enfatiza en la perspectiva humanista y en la sensibilidad. Este libro está dirigido principalmente a las nuevas generaciones, quienes deben construir la paz del país. Federico Ríos es un fotoperiodista nacido en Manizales, conocido en el medio de la fotografía por su trabajo realizado con las guerrillas, pues este quiso dotarlas de humanidad, razón por la cual ha sido blanco de amenazas. Dentro de sus trabajos se encuentra el libro El Camino del Cóndor, publicado en el 2012, y en el 2013 publicó Fiestas en San Pacho Quibdó. Desde pequeño la fotografía llamó su atención, y especialmente con su llegada a Bogotá para trabajar en el periódico El Espectador, pues la percepción que él tenía de esta cambió. En la actualidad su tema está enfocado hacia la parte política y social en Latinoamérica. ¿Y qué no podremos decir sobre la masacre de la Resolana? Hasta las mismas puertas de este templo llegaron los despojos en llamas de ese crimen atroz, como testimonio espeluznante de la violencia que están desencadenando los masones y ateos contra nuestras familias cristianas. Ya sabemos a quiénes se está refiriendo. Nos está echando la culpa a los liberales. El padre Amaya cree que ustedes son los buenos y que nosotros somos los malos. Este trabajo parte de la idea de cuestionar la instrumentalización que ha sufrido el arte en sus diferentes formas. En el caso puntual del cine, este cuestionamiento tenemos que hacerlo con base en los diferentes cineastas, es decir, conocer las motivaciones y el contexto en el cual se rodó la película, y por supuesto los intereses que se pueden observar al proyectar la misma. Con un sirviente que tenía piojo y yo se lo quité. ¿Vos quién sos? Me llamo Florencia. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Pues 5. No, son 6. Mamá dice que es por el mercurio. Cada película seleccionada para realizar este documental cuenta con una historia propia. Esto significa que antes de ser pensada y rodada, hay distintos intereses que podemos vincular al contexto al cual está sujeto el rodaje de la misma. Un ejemplo de ello es la película La sombra del caminante. Esta se estrenó en el año 2004 del director Ciro Guerra, un periodo en donde se estaba buscando llevar a cabo un proceso de paz con los paramilitares, y la película es fiel reflejo de esa realidad. En la película podemos observar la vida de un hombre que es totalmente miserable, desde lo que hace para trabajar hasta el lugar en donde vive. Se le muestra como alguien que está pagando por sus crímenes, ya que este personaje es un paramilitar retirado. Sin entrar en mayor detalle, esta película y las demás que seleccionamos son hijas de un contexto social y político. Me voy. Ay, María, si esta casa es mía y es de todos, me decía mi mamá. Del que trabaja, del que trabaja. Todo rechazo, nunca lo consigo más satisfacción.
rápido, este man sí es huevón, hombre. Ahí se la podía haber metido, está loca, hombre. Este chico sabes que no sabe brincar. ¿Esté bien o no? Bien, hermano, aquí le traigo la plata, man, Sheima me lo da ya. Bien. Meto pues estos 6, weón. Pero pilas. Bien. Otro aspecto que debemos mencionar es la diferencia que existe en cómo los cineastas observan el conflicto armado antes y después de la década de 1990. Antes de este año, las producciones cinematográficas que se realizaron plasmaban un conflicto bipartidista, un conflicto entre dos bandos. Por un lado, los godos y las distintas organizaciones que hicieron parte de los mismos, conservadores, y por el otro los cachiporros, liberales. Después de este año, ya en la década de los 90 empezaron a entrar en juego otros actores armados que tienen sus raíces en la guerra partidista y en flagelos como lo son la desigualdad y la falta de espacios para participar en la política. Además de esto, tenemos que agregar el factor del narcotráfico. Habla bonito. ¿Quieres sembrar? ¿Quieres sembrar? ¿Quieres tierra? Véala. Véala. Pues yo de acá donde estoy, no me voy a pasar trabajo a ese pueblo otra vez por allá, no. Mira si se va solo. Deje mi tierra, deje mi gente, deje mis hijos, deje mi río. Pero ¿qué voy a hablar con el Johnny si el Johnny está muerto? ¿Y qué va a hacer? Ellos son los dueños de su mundo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué reclama? Esas tierras no sirven, ya les pasaron maquinaria. Eso es polvo. Eso es mi herencia. Usted es un bandido, usted es un rata. ¿No me andas buscando o qué? Yo no ando buscando a nadie. Estás preguntando cosas por ahí, ¿no? Yo no ando preguntando nada. Lo único que sé es que Johnny apareció con una bala. Comenzó a explotar el techo hacia la tierra, pero duro. Yo estallé, yo hice mi mejor paso. Hablar de la violencia del conflicto armado colombiano es casi abarcar la totalidad de la historia de nuestro país. Sus orígenes podríamos atribuírselos a la desigual repartición de la tierra y a la falta de espacios para participar en la política. Estas dos cuestiones mencionadas anteriormente dieron cabida a la violencia de la lucha armada, problemáticas que al día de hoy no han desaparecido y están lejos de hacerlo. A esto tenemos que agregarle el arribo del narcotráfico y la incursión de nuevos actores, los cuales agravaron aún más cuestiones como la desigualdad y la violencia propiamente. Estas cuestiones, como es de esperar, se trasladaron a todas las esferas de la sociedad, pero quizás donde más se afianzó fue en el gobierno, ya que posibilitó que estructuras políticas se arraigaran en el poder. Imágenes en movimiento que me dejan ver una sociedad de profundas distancias. Los privilegiados y los de a pie. Un caldero social que explotaría a cualquier oportunidad,
sin rumbo. Periodo de la violencia. Este periodo se caracteriza primero por la institucionalización de dos partidos políticos y asimismo de dos ideologías. Nos referimos al Partido Liberal y Conservador. El primero se presentaba como una alternativa al statu quo que estaba en ese entonces. Entre las tantas cosas que este partido buscaba, pretendía ayudar a los comerciantes y sobre todo apoyar a las clases sociales menos favorecidas. Por otro lado, los conservadores, guiados por una fuerte convicción religiosa y tradicional, buscaban privilegiar a las clases más adineradas en un sistema social, económico y político que defiende los intereses de los mismos. La lucha entre estos dos partidos provocaría un gran número de guerras civiles, que a la postre configurarían un periodo de violencia que se plasma muy bien en un gran número de películas como la de Canaguaro. El Bogotazo, que sucedió el 9 de abril de 1948, marcó un punto de inflexión en este periodo, ya que el contexto de aquel entonces marcado por asesinatos y violencia se agravó con el homicidio del candidato por la presidencia del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, provocando una ola de violencia en la capital del país, y que posterior a ese suceso se trasladaría a la ruralidad. Este suceso provocó la conformación de grupos de autodefensa, que se conocerían después como guerrillas liberales, que posteriormente verían nacer a las guerrillas de las FARC. Hola, pero qué hijo de putas. En más de 50 años estos ojos míos no han visto sino crímenes. La primera violencia, el Bogotazo. La segunda violencia. Siempre la violencia. ¿Quedará alguna familia colombiana donde no haya una víctima de la violencia? A mí por lo menos me tocó más de una noche allá en Caparrapí. Agarrar 2 cobijas y largarme a dormir al monte, porque nos iban a dar serenata. Así llamaban los ataques a la madrugada. No, y a veces un vergajo de esos iba adelante. Se paraba a tocar tiple para señalar la casa que era. Claro, a mí también me tocó de niño. A la finquita llegó una hoja de penca así grande con un letrero trazado con cuchillo que decía: desocupen, hijueputas, tienen 12 horas. Y a esas hojas las llamaban hojas de vida. ¿Qué mierdadas nos hicieron los godos? ¿Los godos? Mi familia era goda. Pues la mía era liberal. Y ya en la guerra de los 1000 días a mi abuelo lo agarraron las tropas del gobierno. Lo empelotaron y le dieron vara de rosa hasta que no quedó un solo rosal en su jardín. Muy romántico. Sí, mi abuela duró 3 días quitándole las espinas. Shh. Yo creo que es mejor que no hablemos tanta mierda. Frente Nacional. Este periodo, que inició en 1956, pretendía ponerle fin a este conflicto bipartidista. Lo que acordaron fue que se alternarían el ejercicio del poder. Este pacto duró hasta 1974, en donde se pretendía volver al mismo sistema, después de la dictadura militar de Rojas Pinilla, con el pretexto de que era una forma de volver a la democracia. Este hecho provocó un gran número de manifestaciones y la creación de movimientos opositores, como lo eran el Movimiento Revolucionario Liberal, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario MOIR y la Alianza Nacional Popular ANAPO. El fraude electoral de las siguientes elecciones provocaría el surgimiento de un grupo armado al margen de la ley, el M-19. Después de este periodo, incursionó en Colombia un flagelo que dotaría de más poder a la violencia que se estaba dando en el país. Nos referimos al narcotráfico. Este entró a ser parte de todas las esferas de la sociedad y afianzó aún más a las estructuras políticas tradicionales que bajo otros nombres y partidos lograron mayor consolidación, provocando que la desigualdad aumentara y la participación en política de otras ideas se cerrara aún más. Este periodo vio nacer a varios grupos armados, que ante la falta de oportunidades de ingresar a la política y por la violencia que sufrían las personas que pensaban distinto, no tuvieron otra opción que ejercer la lucha armada y no como lo quieren pintar las fuerzas dominantes del país, las cuales dicen que la aparición de cada movimiento ha respondido a una concepción política, ideológica y militar, reflejo de toda la gama de líneas en la que se ha encontrado dividida la izquierda colombiana, desconociendo totalmente la realidad política, social y económica del país. En 70 años, estos ojos míos no han visto sino crímenes. La primera violencia, el Bogotazo. La segunda violencia, siempre la violencia. Tengo 4 hijos que cada noche encomiendo a mi Dios y que ya me han dado nietos. Y cada vez que yo entraba en estado interesante, el país entraba en estado de sitio. El último hijo mío salió sin respetar el toque de queda. Y el llano en llamas, bandoleros, crímenes de Estado, tierra arrasada.
Y la gente cada vez más pobre. No, mijita, y la robadera. Y los matrimonios que no duran nada. ¿Usted sí cree, mijita, que este país tenga alguna compostura? En la tesis de grado de Ana González Convariza se presenta la fotografía de Jesús Abad Colorado como elemento de construcción de memoria histórica en el conflicto armado colombiano, a través de la cual se evidencia que la guerra no solo ha afectado a los seres humanos, sino también a la naturaleza. La autora comenta que para analizar una fotografía se debe conocer el sitio, la situación en la que se encuentra enmarcada la foto, asimismo los responsables del hecho y los afectados. La importancia de la fotografía para la sociedad debe ir más allá que solo mostrar los acontecimientos, porque su finalidad debe ir encaminada a la no repetición, a que los sucesos no queden en el olvido, y también sirve para la reparación de las víctimas. Aquí se resalta la exposición fotográfica El Testigo, realizada en la Universidad Nacional en el año 2018, que contó con más de 500 fotografías de Jesús Abad Colorado, tomadas entre 1992 y el 2018. En estos retratos, el autor resalta que las fotografías narran historias y sucesos del conflicto armado, desplazamiento y reconstrucción del tejido social en diferentes regiones del país, convirtiéndose en denuncia de la realidad de las comunidades que deben asumir su existencia como un acto de resistencia. Se hace necesario comentar que la fotografía debería salir de los periódicos para llegar a los libros y grandes exposiciones de memoria para luchar contra el olvido, pues el país sufre de una pérdida de memoria. Además, la trascendencia de la fotografía puede llegar hasta la academia, pues los referentes fotográficos pueden servir como trabajo etnográfico, ya que a través de estos se puede evidenciar los rasgos culturales y físicos de las personas. Por esta razón, la fotografía debe convertirse en la herramienta para la construcción de la memoria histórica, pues Colombia es un país lleno de injusticias sociales, aún hay muchos desaparecidos y crímenes que no han sido resueltos. Por esto, el trabajo realizado por Jesús Abad es importante, porque permite ampliar la dimensión del conflicto armado, pues sus fotografías muestran a las víctimas y a los victimarios del conflicto desde hace más de 20 años y trata de darles voz y voto a las personas que han sido víctimas de la guerra y exigen reconstrucción de memoria y reparación. En esta exposición fotográfica lo que estoy buscando es que la gente de las ciudades, del centro del país, de Bogotá, de Medellín, de Cali, Barranquilla, entiendan un poco quiénes han sido los perdedores. Y a los perdedores que yo conozco, a las víctimas de la violencia, estoy seguro, no son personas que llevan odio en su corazón o sed de venganza. Imágenes en duelo, víctimas del conflicto armado colombiano en la cámara de Erika Dietes. En palabras de la autora Lorena Cardona González, este texto tiene como objetivo realizar un perfil artístico de la fotógrafa colombiana Erika Dietes. Su trabajo ha estado enmarcado en los últimos años por el encuentro testimonial y fotográfico con las víctimas del conflicto armado colombiano. En este se destaca un profundo ejercicio de memoria visual en el que las víctimas han aportado no solo su rostro o los objetos de familiares desaparecidos, sino su palabra y su memoria traumática. Este trabajo, traducido en exposiciones, obras e instalaciones, ha recorrido diferentes lugares del mundo, pero ante todo ha vuelto a sus productores originales, que son las víctimas, las mismas que se reencuentran en la palabra y en la imagen reelaborada que Dietes construye con su cámara. El hecho que los dolientes donaran los objetos es una cosa que yo dije al principio va a ser imposible, pero luego encontré que al contrario pasó como río abajo, que se me abrieron las puertas en el que prácticamente
descubrí que la obra entraba a cubrir una necesidad que estaba latente, que es dar un lugar digno, dar un lugar bello, dar un lugar que honre de alguna manera la memoria del ser querido con la forma y los elementos que los dolientes escogieran. A través de un recorrido por los trabajos de Dietes, como Río Abajo, Sudarios y Relicarios, se buscó plantear una visión ampliada del conflicto, de la mano del arte y el testimonio, en la palabra e imagen del artista visual destacada. El presente texto busca resaltar la articulación que hace la artista visual y antropóloga Erika Dietes entre los testimonios de las víctimas del conflicto armado y la fotografía, evidenciada en sus exposiciones Río Abajo, Sudarios y Relicarios. Por su parte, el proyecto Río Abajo consistió en fotografiar objetos personales de las víctimas de la desaparición forzada en el río, entendiendo este como el cementerio de muchos cuerpos que fueron mutilados y arrojados a la corriente para desaparecer cualquier rastro de violencia y delito. Dichos objetos fueron brindados por sus familiares con el objetivo de que se visibilizaran sus pérdidas, con el objetivo de conservar la memoria del que ya no está y nunca regresó. Los familiares acompañaron el proceso investigativo en todas sus etapas. Estuvieron pendientes frente a la recolección de los objetos, estuvieron dispuestos a contar su historia y permitir que ésta se publicase. Trataban de difundir el proyecto con sus vecinos para lograr una masiva participación, entre otras acciones. El día de la exposición de las fotografías del proyecto Río Abajo, todo el pueblo asistió al salón comunal, donde cada familia se encontraba con su fotografía y emprendía el duelo nuevamente. En el caso de Río Abajo, que fue un trabajo en el que las personas me estaban prestando los objetos, ya tenía yo resuelto pues la idea que quería ropa de personas desaparecidas para fotografiar dentro de agua, para representar que uno de las formas de desaparición es despojar los cuerpos a los ríos. Ya estaba impreso sobre cristal, digamos como que la forma estaba resuelta en ese momento. Empecé a visitar las asociaciones de víctimas y empecé a ir a los encuentros que ellos hacen en diferentes municipios de Antioquia. Normalmente me los mandan la ropa perfectamente lavada, perfectamente doblada, o sea, la ropa realmente está esperando ser vestida, ¿no? La ropa está esperando ser usada. He tenido historias, he tenido momentos en donde, por ejemplo, la gente besa la camisa y le dice, vaya tranquilo que yo sé que usted regresa. La primera fotografía que yo hice de Río Abajo, la hice aquí en Bogotá con el uniforme del mayor Julián Ernesto Guevara, quien en ese momento ya se sabía que había muerto en cautiverio. Hice la exposición no solo en diferentes museos, en diferentes ciudades de Colombia y del mundo, sino también lo hice en todos los municipios, 18 municipios, de los cuales recogí las prendas. Yo fui a hacer la exposición allá con ellos. Lo que ocurrió allí no fue una exposición, ¿no? O sea, lo que ocurrió allí era un funeral, básicamente, era un rito, era un lugar donde la gente no iba a ver la fotografía, iba a encontrar la tumba, que en muchos casos era una tumba que no tenían. La gente entraba con velas a la exposición. Digamos, el elemento de la vela es un elemento que luego ya yo tomo e incorporo a la obra, y ya en Manrique utilizo 800 velas para iluminar la catedral. Hizo que la obra tomara otro carácter, ¿no? Realmente la gente no estaba visitando fotografías, no estaban viendo fotografías, estaban visitando las tumbas. En lo que concierne al proyecto Sudarios, consistió en retratar a las madres de los desaparecidos y asesinados por los actores armados, con el objetivo de captar las sensibilidades y emociones que producía recordar las vivencias y memorias del ser querido que ya no está. Fueron alrededor de 20 mujeres las que aceptaron contar su historia y permitir que fotografiasen su tristeza, sus emociones, sus rostros. Relicarios, por su parte, en palabras de Erika Dietes, es una obra en la que los familiares me están donando objetos de personas desaparecidas o asesinadas. En este caso, me estoy quedando con el objeto, lo estoy encapsulando en un material que se llama tripolímero de caucho. Estoy haciendo como una especie de lápidas, miden 30 centímetros por 30 y 14 de alto. Entonces, el objeto queda allí preservado, es como una gelatina flotante. No es tan duro como una resina ni tan suave como un gel, es un estado intermedio.
En el ensayo realizado por Natalia Cogollo Espina, se proponía la fotografía como estrategia para contar la historia del horror del conflicto colombiano, pues se asume que hablar de conflicto es una labor casi arqueológica. Por esta razón se debe ir de lo más amplio a las pequeñas cosas, que son las que tocan las fibras emocionales. De esta manera se propone que la fotografía sigue la tesis de montaje propuesta por Walter Benjamin, que se refiere a la construcción de historia desde los residuos, lo olvidado, que para muchos no suele tener mayor importancia. El concepto de montaje resalta dos aspectos importantes. Primero, la historia no es continua, y segundo, esta está por contarse, pues es construida en el tiempo real. De esta forma, la fotografía puede captar momentos precisos, que a través de un análisis evidencien las tradiciones culturales de los pueblos para construir grandes historias o narraciones, pues en el detalle o en un fragmento se encuentra contenida la estructura total del objeto. Por otra parte, para finalizar, la autora habla sobre la imagen síntoma, que proviene de la historia del arte, que es a su vez fruto de la visión de Benjamin, pues es imaginaba una historia redentora, principalmente de los oprimidos. La imagen síntoma puede verse desde diferentes perspectivas, debido a que es la primera impresión sobre una obra de arte o fotografía. Puede evidenciarse anacronismos y semejanzas, pues la imagen lleva consigo una carga de emociones. En este tipo de imagen se puede presentir que algo no está bien. Por esto se analiza, pues hay algo en ella que causa una sensación de malestar dentro del individuo. Pues como comenta la autora, las imágenes son depositarias de la memoria, con su complejidad, llena de contradicciones, intrincamientos, polivalencias y discontinuidades. Esta es otra historia más de vidas humanas perdidas por la guerra. Una historia que contamos porque no puede repetirse. Bojayá es un pueblo pequeño, en el medio atrato chocuano. Tiene un poco más de 10.000 habitantes. La única forma de llegar a él es a través del río Atrato en el olvidado Pacífico colombiano. En tiempos sin guerra, Bojayá era un pueblo de pesca y agricultura. Pero esos días dejaron de llegar. Desde los años 90 se intensificó la disputa territorial entre las FARC y los paramilitares, quienes buscaban controlar la selva y el río, la salida directa al Mar Caribe y al Océano Pacífico. Este era un territorio dominado por la guerrilla hasta que en mayo de 1997 los paramilitares anunciaron su entrada a la zona. Ya para el año 2000 la guerra llegaba a un punto crítico. La policía, por ejemplo, se retiró de la zona, luego de una cruenta toma simultánea de las FARC a las poblaciones de Vigía del Fuerte y Bojayá. Tampoco había alcalde, como ocurrió en ese año en 160 municipios de Colombia, con alcaldes gobernando fuera de sus territorios. Bojayá era entonces un pueblo de nadie. Su gente, comunidades negras e indígenas, quedó sitiada por la disputa a bala entre guerrilla y paramilitares. La tesis de grado escrita por Ana María Zamudio, denominada El conflicto armado colombiano a través de la fotografía, la masacre de Bojayá en el diario El Tiempo y el diario El Meridiano de Córdoba. Según la autora, esta investigación propone hacer una reconstrucción de las fotografías que se publican en la prensa escrita para dar cuenta de la masacre de Bojayá y establecer qué elementos de esta son los que transmiten los medios. Este trabajo se basa en dos periódicos, El Tiempo y El Meridiano de Córdoba, sobre los cuales se hace un análisis descriptivo y pragmático de la imagen. Esta investigación brinda como respuesta el que sí existe por parte de estos medios una reestructuración de las imágenes sobre la masacre de Bojayá, haciendo que el contenido y la información que se presenta en estas no tenga una secuencia clara ni definida de los acontecimientos históricos en los que se enmarca ni del suceso como tal. La tesis inicia siendo un recorrido frente a la historia y dinámicas del conflicto armado, rescatando los espacios que se han visto intervenidos por los actores armados y el papel geoestratégico que juegan en la guerra. Continúa mencionando las maneras en que la fotografía retrata el conflicto, presentando generalidades como la ruralidad, la pobreza y la falta de presencia estatal. Para representar esto,
La autora escogió un número determinado de fotografías de la masacre de Bojayá, expuesta en el periódico regional El Meridiano de Córdoba y el periódico nacional El Tiempo, con el fin de identificar la intención de esta y qué particularidades tiene frente al manejo y exposición de la información. Se encontró que los medios regionales pueden estar bajo la amenaza y el control de diversos actores armados, por lo que deben tener mucho cuidado con la información que brindan y publican y la manera en que lo hacen, pues se ven inmersos en las dinámicas del conflicto armado. En lo que respecta a los medios nacionales, como el periódico El Tiempo, siguen reproduciendo una imagen favorable del gobierno, haciendo ver su interés y preocupación por los desmanes sociales, culturales y políticos que ha dejado la guerra, haciendo presencia en lugares que han quedado destruidos como Bojayá. Sin embargo, lo que no se cuenta es que tragedias como estas hubiesen podido evitar si el abandono estatal, la ineficiencia, la inomisión y la negligencia no fueran constantes en los comportamientos del gobierno. Para finalizar, la autora presenta los resultados de los análisis descriptivos y pragmáticos realizados a las fotografías, argumentando la importancia de visibilizar el conflicto y sus consecuencias desde la neutralidad y la verdad. El día de la masacre, haciendo mi oración, cuando comienzan los combates la gente comienza a entrar a la iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios, nos tomaron como escudos humanos. Pues rezábamos, cantábamos, pues les daba ánimo a la gente que no iba a pasar nada. Cayó la pipeta, de entrada mató cantidades de niños, cantidades de mujeres en embarazo. Es algo que duele mucho. Es muy triste porque todos los de uno, amigos, familiares, conocidos, compañeros, dice que ya no están. Desde la parte teórica, las investigaciones concuerdan en un cambio significativo en el cine colombiano a diferencia del cine de otros países. A pesar del interés de retratar la realidad, Colombia era el país donde la guerra interna había transformado las dinámicas de la sociedad. No solamente era representar la violencia en primera medida bipartidista y luego de las guerrillas izquierdistas contra la derecha, sino los cambios marcados en las diferencias de clase, como el olvido estatal en el campo y el poco interés de la ciudad de Bogotá, manteniéndola casi como en una burbuja. Por ejemplo, en uno de los textos afirman que el tratamiento que haga el séptimo arte resultará decisivo en esta búsqueda de responsabilidad. El cine de los últimos años ha enseñado la aspereza de un cruento conflicto circular que se extendió a lo largo y a lo ancho del país. El impacto es inevitable. Vale la pena destacar que hay películas que posibilitan inspeccionar la continuidad de los distintos tipos de violencia presentes a lo largo de la historia. Esta cita es de Martín Ramírez. En ella podemos notar la importancia que adquiere el cine para la sociedad colombiana, pues no es ajeno a los cambios y aún así se convierte en el tablero donde quedan pasmados los cambios del conflicto armado colombiano. Es como si vieran los recuerdos de tu infancia tratando de rememorar lo que eres. Esas son las películas, nuestro álbum familiar, que está guardado bajo de la cama, lleno de polvo, pero cuando lo abrimos, resulta sensible al espectador. En otra parte, el mismo autor captura la esencia de este documental. En la parte fílmica y el cine hace visible lo que en las instancias de poder es invisible. El material es abundante, encontramos cine sobre falsos positivos, desplazados, desapariciones forzadas, despojo de tierras, matanzas, violencia contra la mujer, reclutamiento de niños, etc. Películas como las relacionadas dejan entrever que hay un país dominado por la amnesia causada por la apatía de unas instancias de poder sin horizontes claros. El séptimo arte ha sabido retratar la presencia de una sociedad fragmentada e indiferente. Por eso, es importante celebrar las apuestas fílmicas que se han hecho. Todas ellas contribuyen a que se configure una mayor conciencia sobre nuestras apuestas políticas y direccionamientos éticos que son inexcusables. Antonio, Jaime Alejandro, Hamilton Schneider, Manuel Simón, Hernán Antonio, Reinaldo, Augusto, Antonio, Jaime Iván, Daniel, Don Alexander, Salvador, Adolfo León, Adolfo,
Daniel, venga pues. ¿Qué le pasó? Ay, estoy muy cansada. Ah, pero vea que le vamos a llegar. No, vamos ya donde mi hermanito. Amor, venga, pongámosle Kevin León al Ay, niño. no, que ese nombre tan Sí, feo. pongámosle Kevin León No al me niño. gusta. Sí, pero a mí sí, pongámosle Kevin No, León. vamos donde mi hermanito ya. No, venga, vamos donde los parceros que por allá hay chimbas de nombre, venga. Venga, vamos. Ya más, mire, son puros nombres de puros viejitos. Ah, ¿cuáles viejitos? No me gusta ya Kevin. Pero Kevin León no es de viejito, amor. No me gusta. El cine no puede ser negado, la aspiración y la inspiración tampoco puede ser negada, aunque la censura haya intentado tapar muchos filmes de la época y actualmente también lo haga, los pocos que sobreviven se niegan a desaparecer, se niegan a vivir en las sombras. Mientras nosotros vamos a ver películas de Hollywood, el cine colombiano espera a que miremos hacia nosotros mismos, nuestra estética, nuestra realidad. Los cineastas han explorado una creatividad para contar lo que a veces duele y no se desea ver. Han logrado crear estéticas y formas de tratar la violencia de manera explícita o abstracta. Han puesto el ojo en donde los demás lo retiran. Es por eso que el cine es una pieza individual con un valor histórico sin precedentes. Por otra parte, desde los investigadores del ámbito histórico, proponen que el cine debe ser diferenciado entre el cine de la violencia y el cine del conflicto armado. En nuestro caso no lo haremos, no haremos esa separación porque creemos que la continuidad de este proceso permite al espectador capturar los cambios en las formas de guerra, de la crueldad, de los actores y la respuesta del Estado. Ciro Galindo nació el 29 de agosto de 1952 en Colombia. A donde quiera que ha ido, la guerra lo ha encontrado. Creí que la Macarena nunca la iba a abandonar por nada del mundo. Yo nunca me imaginaba que algún día tenía que venirme para Bogotá y vivir como estamos viviendo. Tras 20 años de amistad con él, comprendí que la vida de Ciro resume la historia de Colombia. Yo lo he dicho en todas partes, que a mí todos los grupos me han hecho. Policía, ejército, guerrilla, paraco, de todo. Todos me han hecho. Las películas que verá a continuación fueron escogidas teniendo en cuenta unos ejes temáticos que serán explicados antes de los fragmentos de las películas y las fotografías. Estos ejes son nuestro hilo conductor. Tratamos de exponer una variedad de películas que lograran demostrar lo anteriormente expuesto y también de fotografías. Sin embargo, tuvimos problemas para la localización del material, para lograr descargarlo y posteriormente seleccionarlo. El esfuerzo puesto en este documental es para generar un interés en usted y que cada escena esté interesado en verla. Por eso está citado el autor del film, el año, la producción. El hecho de que estas escenas hayan sido puestas en un eje particular no significa que no tenga que ver con otros. La mayoría de películas hacen un diálogo constante con los ejes temáticos, que como grupo escogimos para este proyecto. Sin más que decir, dejo a continuación toda nuestra recapitulación. Posteriormente, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, máximo jefe de las FARC, y el presidente Juan Manuel Santos firmaron el documento que deja atrás 52 años de guerra con las FARC. Guerra que dejó 215.000 muertos y más de 7 millones de víctimas. Dicen que el tiempo lo cura todo. Y estando en Europa, me acomodé a la idea del artista torturado. Pero ni uno se acostumbra al dolor, ni el tiempo es un ungüento mágico. Por eso volví después de 10 años, porque las imágenes del pasado no dejaban de invadir mi presente, aunque me esforcé a vivir lejos pero ausente, perdido en los recuerdos de un pasado sin futuro. Pero los aires de reconciliación del proceso de paz que hoy soplan en Colombia fueron más fuertes y me trajeron de vuelta aquí, al país de las puertas del Caribe, para confrontarme con los fantasmas del pasado y preguntarme si yo también podría reconciliarme con mi propia historia.